todos, bienvenidos una vez más a este canal de Ingeniero por la Vida, el cual es parte del proyecto Generación por la Vida, en el cual buscamos fortalecer una cultura de respeto a la vida, tanto de los no nacidos como de los nacidos. Y el día de hoy tengo el gusto de tener a la maestra Magdalena Iñiguez, quien es maestra universitaria. Ella es maestra en psicología y también es psicóloga clínica. La invité y gracias por aceptar, maestra. Es un honor tenerla a usted en este programa, donde nos va a ayudar a poder compartir sus conocimientos, experiencias, para que más personas puedan comprender qué es la ansiedad y que más personas puedan buscar los medios para obtener ayuda, ¿verdad? Porque la psicología es muy importante. Maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, aquí estamos para servir. Maestra, si nos gustaría, bueno, ya dije que usted es psicóloga clínica, es maestra. Si nos pudiera decir un poquito, ¿quién es Magdalena Iñiguez? Así en forma breve para que las personas que nos están viendo... Bueno, yo soy Magdalena del Carmen Iñiguez Palomares, es un poquito largo, ¿no? Entonces, los que me conocen normalmente me llaman Magda, ¿no? Para cortarlo. Entonces, así, amistosamente Magda, con toda confianza. Y bueno, pues yo egresé hace bastantes años, ¿verdad? De la carrera de psicología aquí de Itson y posteriormente ya incluso ya casada con hijos, o sea, tengo, gracias a Dios, un feliz matrimonio, ¿no? De casi 25 años ya. Se dice fácil, pero créeme que no es nada fácil, ¿verdad? El camino recorrido y pues 3 maravillosos hijos, ¿no? Bendito Dios. Pues todo este tiempo me he dedicado, ¿no? A excepción de este semestre, precisamente este semestre dejé momentáneamente la docencia, ¿no? Me dediqué casi, yo creo que más o menos el mismo tiempo, ¿no? Que tengo de casada a la docencia universitaria. Y pues en el área de psicología y desarrollo humano, ¿no? En términos generales también a la capacitación, o sea, personal. Y pues mi especialidad es el área clínica, ¿no? Es el trabajo en el consultorio. Yo tengo mi consultorio privado y pues me dedico la mayor parte del tiempo a eso, ¿no? A la práctica privada. Excelente, pues es lo bueno. Yo por eso cuando invito, por la semana pasada tuvimos a la maestra Xochitl Barco, yo digo, quiero gente que está metida en la batalla, que tiene sus consultorios y que tienen la experiencia de atender casos reales, no solamente decir, lo aprendió en la universidad y es puro librito, no, porque obviamente la base está en la teoría, ¿verdad, maestra? Pero en la práctica es donde uno va aprendiendo sobre los casos, porque son casos, puede uno conocer un tema, pero cada caso tiene un punto que marca la diferencia del otro, ¿verdad? Y es una particularidad, ¿no? O sea, cada ser humano es único, irrepetible, ¿no? Y aunque nos formen en libros, ¿no? En relación a los manuales, los diagnósticos, las evaluaciones, pues obviamente cada persona es distinta con sus características propias, ¿no? Su sello irrepetible. Y bueno, pues, pues en general es mi pasión, la verdad. Los que me conocen saben que es mi pasión. Y amo lo que hago, ¿no? Durante tanto tiempo, o sea, cada vez, o sea, me doy cuenta de que seguir la vocación es algo maravilloso, ¿no? Y necesario. Qué bueno. Bueno, vamos a entrar en tema, maestra, aprovechando el tiempo porque el tiempo vuela. Entonces, ya conocimos que estamos ante una persona que tiene mucha experiencia en el plano de la psicología, lo que es la salud. Y ahorita vamos a hablar, a ver, maestra, ¿qué nos puede decir acerca de la ansiedad? Esta entrevista va relacionado con lo que es la ansiedad. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es la ansiedad? Pues mira, la ansiedad es, algunos autores lo mencionan como un sentimiento, pero particularmente yo creo que es un estado que involucra diferentes dimensiones del ser humano, ¿no? Tanto el aspecto mental como el aspecto emocional, el aspecto biológico, ¿no? Y aunque realmente separamos todo esto, ¿no? O sea, como causas de la ansiedad, es única y exclusivamente para términos o efectos de estudio, ¿no? O sea, pero en realidad el ser humano es un ser íntegro, ¿no? O sea, en el que se involucran todas estas distintas áreas y lo afectan, ¿no? Entonces, para mí, la ansiedad es un estado de preocupación constante, digámoslo así, porque hay una ansiedad relativamente normal, ¿no? Entre comillas, que a veces es difícil distinguir de lo que coloquialmente conocemos como miedo o como estrés, ¿no? Entonces, la ansiedad la vivimos todos los días, desde que nos levantamos. Algunas personas o sea, no distinguen incluso, ¿no? Entre
entre esas tres palabras, ¿no? Miedo, estrés y ansiedad. Pero desde que nos levantamos, o sea, nosotros como psicólogos le llamamos el eustrés, ¿no? O sea, ese estrés o ese tipo de ansiedad que nos ayuda a despertarnos, que nos ayuda a realizar nuestras metas, ¿no? A cumplir con nuestros propósitos en general. Lo necesitamos, ¿no? De alguna manera el estrés. Y el distrés, que ya deriva precisamente en lo que vamos a ver como ansiedad, ¿no? O sea, que ya es algo que genera bastantes problemas en las diferentes áreas de la vida, ¿no? Ya empieza a restringir tus actividades cotidianas, o sea, evitas, porque, o sea, gran parte del comportamiento es de evitación, de huida, ¿no? Ante diferentes eventos, entonces es cuando ya le llamamos una ansiedad que está provocando cierto daño, ¿no? Y se puede convertir en un trastorno, ¿no? Ya no es una ansiedad cotidiana, sino en un trastorno de ansiedad, que pues la ansiedad tiene una gran serie de derivaciones, digámoslo así, ¿no? De trastornos a su vez, que se dividen a su vez, ¿no? O sea, es como decir, una cosa es que yo tenga miedo a una preocupación de que si voy a llegar temprano al trabajo, que si los niños ya comieron, que son, digamos, emociones comunes, sencillas, sí, pero puede llegar a generarse un trastorno de la ansiedad, que es donde dices, a ver, aguas, espérate, Rubén, eso ya es algo que se tiene que atender porque pudiera llevar algo más grande o más peligroso para la persona. Así es, definitivamente, ¿no? Es cuando ya estamos hablando de cierto continuo, digamos, temporalmente, los trastornos. Nosotros tenemos un librito que es, por decirlo así, ¿no? El libro, la Biblia del psiquiatra y del psicólogo, que es el manual estadístico para el diagnóstico de los trastornos mentales, ¿no? Entonces está como capitulado, dividido, etcétera, etcétera. Y entre ellos, pues lo que expuso la maestra Xochitl la semana pasada, ¿no? La depresión, que también tiene una serie de clasificaciones. De la misma manera, la ansiedad está clasificada y medida cuantitativamente. Es muy difícil medirlo en cualitativo, ¿no? En términos de lo que la persona está sintiendo. O sea, eso es muy difícil más que a través de la palabra, ¿no? Es como se puede magnificar o dimensionar lo que la persona siente. Sin embargo, ese tipo de manuales a nosotros nos ayuda bastante porque nos da una serie de sintomatología que transcurre obviamente en el tiempo y en base a ese tiempo es que nosotros decimos, o sea, aunado también a una serie de instrumentos que decimos, bueno, esta persona sí está sufriendo bastante, ¿no? En relación a la ansiedad. Entonces hablamos de un término promedio de 6 meses, ¿no? Ya con esa problemática de preocupación excesiva, evitación de ciertas actividades, miedo a salir, miedo a relacionarse, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre los ataques de pánico, ¿no? O sea, que son reacciones impulsivas, ¿no? Donde la persona incluso puede sentir que se va a morir, literal, siente que se va a morir, ¿no? Y toda esa serie de signos y síntomas, ¿no? Que acompañan a los trastornos de ansiedad, que son así como que la constante, ¿no? O el común denominador de lo que acompañan los trastornos de ansiedad. Se pueden dividir y clasificar, pero serían la constante, ¿no? Esto que estoy mencionando. Entonces, por ejemplo, ahorita digamos, un simple mortal como yo que no sabe de psicología y de repente empieza a sentir como que palpitaciones, que me sudan las manos. Hoy tuve, mañana no, entonces ya no es algo, simplemente fue algo temporal. Pero ya pasaron 6 meses o 4 meses o 5 meses, ¿qué hago? O sea, es decir, primero busco un psicólogo, busco un psiquiatra, busco un médico. Bueno, el psiquiatra es médico, ¿verdad? Pero ¿qué hago? O sea, es decir, ya pasaron 6 meses, los síntomas que usted nos dijo alguno, o si nos los puede repetir, por favor, ¿cuáles son los síntomas? Sí, puede ser el ritmo cardíaco y pulmonar, respiratorio acelerado, sudoración excesiva, exacto, sí, palpitaciones, incluso puede derivar, si una persona no sufría de presión alta, el constante nivel de estrés al que se ve sujeto. A veces una serie de eventos, ¿sí? Acumulados, por ejemplo, ¿no? Desafortunadamente, a mí me tocó experimentar, ¿no? A raíz de la pandemia, el inicio de la pandemia, ¿no? Desde el año pasado, cómo se incrementaron los casos, pues, de una manera exorbitante, ¿no? O sea, no nada más estábamos cuidando la salud física, sino se desbordaron los problemas de salud mental precisamente por el aislamiento. Como no somos personas
que estemos acostumbradas a estar aisladas. De hecho, de ahí viene la palabra, ¿no? De aislar, de isla. No somos islas, pues no estamos hechos para estar aislados. Por lo tanto, sufrimos cuando no tenemos el contacto social y derivó en un incremento precisamente en los trastornos de depresión y ansiedad, ¿no? Que van de la mano, son como hermanitos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Se alternan. Entonces, cuando empiezas a sentir toda esa serie de síntomas, o sea, palpitaciones, sudoración, taquicardia, incluso puedes empezar a sentir hipertensión, puedes sentir opresión. De hecho, a mí me gusta mucho, por ejemplo, me encanta la etimología, ¿no? Y la palabra ansiedad, bueno, es un adjetivo, ¿no? La persona ansiosa viene de ansietas y luego también está muy relacionado con anger, ¿no? El latín anger, que viene como de angina, como estrechamiento, ¿no? Como presión, o sea, la persona se siente oprimida, como si la estuvieran pisando, aplastando, ¿no? Y en el estómago empiezas a sentir también una angustia, pues la angustia, el miedo, o sea, no es miedo nada más como que mañana presento una exposición, ¿no? O estoy nerviosa, no, es angustia. Realmente la persona está sufriendo, ¿sí? Un proceso muy angustiante, ¿no? Y en ese aspecto, pues entonces, ya ha pasado el tiempo y aunado también a lo que es los ataques de pánico, ¿no? Que la persona sale huyendo, ¿no? He tenido casos donde las personas salen en la madrugada corriendo así literal, o sea, no les importa nada, o de repente sienten que se van a morir, van al hospital y pues no, física, biológicamente no se le detecta nada, ¿no? O sea, sienten que el corazón que les va a dar un infarto, ¿no? Entonces, entonces cuando ya sobrepasan los límites donde dices, es que yo puedo sola, ¿no? Regularmente decimos, es que podemos solo, con el apoyo de las redes sociales, en este caso, pues que son regularmente la familia o los amigos, etcétera. Pero sí llega un punto en donde se hace necesario, completamente necesario, buscar ayuda profesional, porque se sale de tu control, y ya cuando se sale del control es cuando requerimos urgentemente ayuda profesional. Y en este caso, bueno, mi recomendación regularmente es que primero, o sea, en primera instancia se acuda a la ayuda psicológica, porque la ayuda psicológica, antes de prescribir, ¿verdad?, psicotrópicos o psicofármacos, ¿no?, que es lo que hace el psiquiatra, y también lo puede hacer el internista, en este caso, que son los más cercanos, digamos así, a nosotros, ¿no? Entre otros como los neurólogos y esto. Pero nosotros como psicólogos tenemos regularmente a una serie de médicos de confianza, ¿no?, a los que canalizamos y consideramos, después de una evaluación, ¿verdad?, que la persona necesita apoyo también farmacológico. No sé si me explica. Entonces, yo recomiendo que antes de ir al psiquiatra, porque el psiquiatra lo que hace comúnmente, no estoy diciendo que todos los psiquiatras, lo que hace comúnmente es preguntar, ¿verdad?, realizar la historia clínica, que también lo hacemos nosotros, y en base a ello prescribir una serie de medicamentos para aliviar la sintomatología del paciente. Pero nosotros no estamos como psicólogos facultados para prescribir medicamentos, por lo tanto, ¿verdad? Si con un tratamiento psicoterapéutico consideramos que la persona puede salir adelante, aunque es muy extraño, regularmente ya cuando las personas llegan a ese punto ya necesitan el apoyo farmacológico. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas que originan? Porque, por ejemplo, si ya vimos ahorita que en temas de ansiedad influye tanto el psicólogo para ayudar en el tema de los comportamientos, los pensamientos, todo eso, y el psiquiatra en temas de pues, las sustancias que tenemos en el cerebro. Ajá. Antes de llegar a esa parte, ¿cuáles podrían ser las causas que originan la ansiedad? Yo sé que es una pregunta bastante amplia porque puede haber infinidad de causas, ¿verdad? Pero en sí... Sí, sí, sí. ¿Cómo pudiéramos decir, pasó esto, pudiera generarle ansiedad? Esto desde el punto de vista de que a lo mejor yo puedo tener algún familiar que pueda estar sufriendo ansiedad y a lo mejor no me estoy dando cuenta que lo está padeciendo. Pero puede, ¿por qué? Porque habemos personas que a lo mejor somos, pues ponemos máscaras para que la gente no conozca nuestros problemas, se puede dar el caso, y de repente pues sabemos que tenemos, por ejemplo, puedo tener yo un problema de ansiedad, pero no quiero preocupar a nadie. Entonces, ¿cuáles causas podían generar la ansiedad? Y también la otra pregunta, de una vez a lo mejor se puede responder al mismo tiempo, es ¿cómo poder, digamos, ayudar a una persona que a lo mejor no se está dando cuenta que tiene un problema de ansiedad? Bueno, las causas, pues como tú bien señalas, no pueden ser muy variadas, muy variadas.
Por ejemplo, en alguna ocasión también me ha tocado personas, por ejemplo, que vivieron el terremoto, ¿no? En la Ciudad de México, que creo que pasó, eso fue en el 2000, 85. no, Ah, fue el más reciente. el 89, creo que fue el Sí, 89. creo 80 y tantos. Fue por ahí, el 89, y luego otra vez, ¿verdad? Y el último, que fue el 19 de septiembre, pero ahorita, disculpen, no recuerdo el año, ¿no? Pero fue recientemente, ese también generó bastante daño, ¿no? En la Ciudad de México. Y hubo gente que se vio muy afectada, ¿no? En esos términos. Aquí se genera un trastorno que ya incluso ya en el DSM, el manual que te mencionaba anteriormente, ya no está incluido dentro de los trastornos de ansiedad, pero sigue teniendo esa dimensión, ¿no? De angustia, que es el trastorno por estrés postraumático. Entonces, se sigue considerando un trastorno de ansiedad porque la persona, sufre y tiene flashbacks como si realmente estuviera de nuevo en esa situación, ¿no? Entonces, pueden ser ese tipo de experiencias fuertes, por ejemplo, el abuso sexual es también, o violaciones, ¿no? Un tipo de causa, digamos así, experiencias traumáticas como pues el maltrato en términos generales, la palabra importa, fíjate, la palabra tiene mucho impacto y el trato de los padres hacia los hijos, o sea, aquello que les decimos a nuestros hijos, aparentemente no tiene mucho valor, pero créeme que tiene mucho, mucho valor, ¿no? Eso también, o sea, todas las personas somos susceptibles de sufrir ansiedad, o sea, nadie puede decir, a mí no me pasa nada, ¿no? No, porque somos humanos, ¿no? Y como parte de la raza humana estamos, ¿verdad? Aquí en este mundo, pues sí somos susceptibles de sufrir cualquier cosa, ¿verdad? Que se viva aquí en este mundo. Entonces, pues así, o sea, esas serían una de las causas más probables, pero pueden ser también situaciones como las que estamos viviendo, como el aislamiento, ¿no? Como ahora con la cuarentena, bueno, que se volvió más que cuarentena esto, ¿no? Ya hace un Sí, año, recuerdo perfectamente porque fue el puente, ¿no? Del año pasado. Y eso, el aislamiento, la muerte de un ser querido, o sea, son variadas y múltiples las causas que pueden generar ansiedad en una persona, ¿no? Entonces, hostigamiento, estrés laboral, muchas, o situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Como en la casa, la presión que podemos tener en la casa, de repente se enferma alguien y también el hecho de saber que tenemos que cuidarlo y las relaciones familiares, cómo son, o las expectativas que se tienen sobre nosotros, también eso puede generar bastante ansiedad, ¿no? O sea, son muy, muy variadas y múltiples las causas, ¿no? Ahora, también pueden ser enfermedades, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que descartar, y esto es muy importante mencionarlo, hay que descartar las causas biológicas, ¿sí? Bien puede ser problemas tiroideos, por ejemplo, ¿no? Hipertiroidismo, diabetes, hipertensión, o bien, o sea, es un círculo vicioso, porque a veces la hipertensión genera ansiedad y la ansiedad genera hipertensión, ¿no? Entonces, no se sabe, es como esto del huevo y la gallina, ¿no? No se sabe ¿Qué fue primero? qué fue primero, pero más o menos así, ¿no? Y siempre estamos siendo afectados por nuestra biología. En realidad, no sabemos así qué causa la ansiedad de manera determinante. Esto es no. O sea, se ha vuelto, antes se creía, ¿verdad?, que pues las personas teníamos reacciones fisiológicas y en base a las reacciones fisiológicas teníamos miedo y entonces el miedo era interpretado y los pensamientos afectaban la fisiología. Ahora sabemos que no se sabe en qué parte empieza, ¿sí? O sea, no sabemos si empieza en la biología, o sea, puede empezar incluso a latirte el corazón y luego las personas les empieza a latir el corazón y sienten miedo porque saben que va a venir el ataque de ansiedad y se vuelve una especie de miedo al miedo, ¿sí? Un círculo vicioso que es interminable porque las palpitaciones yo las quiero acallar, las quiero calmar, pero me dan miedo, ¿verdad? Y siento que me voy a morir, entonces palpito más rápido, ¿verdad? Mi corazón palpita más rápido, respiro más rápido y es una realimentación negativa, ¿no? Entonces, ahí el punto, ¿verdad? Es encontrar de qué manera la persona está funcionando. Bien puede ser una parte racional, bien puede ser una parte biológica, porque hay personas que sí pueden tener un déficit, por ejemplo, de serotonina, noradrenalina. La noradrenalina genera el estrés, ¿no? Pero sí podemos estar teniendo algunas deficiencias en algunos neurotransmisores, incluso está visto que algunos antidepresivos por efecto secundario mejoran los estados de ansiedad, o sea,
las personas que sufren también alternadamente, ¿verdad? Periodos de distimia o de depresión, de manera conjugada con la ansiedad. Entonces también algunos antidepresivos funcionan bastante bien para el manejo de la ansiedad, ¿no? Hay un neurotransmisor que juega un papel muy importante y no lo producimos de manera natural. Sin embargo, de manera indirecta sí lo podemos producir. Bueno, las mujeres, por ejemplo, por eso en el embarazo, la progesterona está muy elevada, ¿no? Es lo que mantiene el embarazo, ¿no? Al bebé dentro del útero de la madre. Y las mujeres embarazadas, pasando el tercer mes, que es cuando regularmente se acaban tercer, cuarto mes, las náuseas y los vómitos, hay un estado de plenitud increíble, maravilloso, porque la progesterona está arriba, pues, está padrísimo, ¿sí? Es como cuando nosotros estamos, o sea, las mujeres estamos en el periodo de fecundidad, también la progesterona está arriba. Pero entonces, ¡pum!, el embarazo, ¿verdad? Termina, tienes a tu bebé y algunas, no todas, ¿verdad? Tienen depresión postparto y tienen problemas muy serios, ¿no? Porque la progesterona decae. Entonces, la progesterona sería algo así como el efecto del GABA en el sistema nervioso, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, una mujer que pues baja la progesterona, ¿verdad? O entra en el periodo de la menopausia, por ejemplo, bien puede empezar a tener también ataques de pánico, trastornos de ansiedad, porque la progesterona y el estrógeno también, ¿verdad? Afecta los estados del ánimo, ¿verdad? Y es así como hay una realimentación constante, y siempre hay que descartar nosotros desde nuestra perspectiva, que es psicológica, emocional, ¿verdad? O sea, mental. Tenemos que descartar la parte biológica, no la podemos obviar de ninguna manera, ¿no? Entonces, descartar, por ejemplo, las hormonas tiroideas, hacer un perfil tiroideo, o verdad, enviar y ya ver, y entonces canalizar a la persona correcta, ¿no? Al profesional adecuado. Y así sucesivamente, pero siempre hay que descartar cualquier causa biológica que esté incidiendo en un estado de ansiedad, ¿sí? No se debe de obviar, jamás. Ok, y por ejemplo, la ansiedad que no haya sido tratada pues, con los requerimientos necesarios, tanto desde el punto de vista psicológico como el punto de vista psiquiátrico, una persona podía llegar a incluso pensar en el suicidio. O sea, se puede llegar a un extremo de decir, la persona no recibió la atención necesitada porque o por ignorancia desconocía lo que un psicólogo y un psiquiatra pueden ayudarla, o simplemente a lo mejor no tenía los medios para poder alcanzarlo. Pero ¿puede llevar a ese extremo la ansiedad a una persona? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay algo que nosotros le llamamos ideación suicida, ¿no? Y la ideación, obviamente, es como una frase que tengo yo, ¿no? Que sentir no es consentir. Es decir, tú te puedes dar permiso de sentir o de pensar y eso no significa que lo vayas a realizar, ¿sí? Y la ideación consiste en esto, o sea, ya estás acariciando la idea, pues, de que es mejor no estar aquí, qué sentido tiene, qué difícil es la vida, bla, bla, bla. Acuérdate que se alterna regularmente con con la depresión, ¿no? Entonces, llega a tal grado, ¿verdad? Los estados de ansiedad, o sea, las personas se cansan muchísimo de que los familiares, a veces los familiares, son los que más atacan, porque es que tú lo puedes arreglar, tú puedes sola, o sea, ¿cómo es posible que esto te esté comiendo, no, te esté pasando? Tú eres fuerte y esto. Entonces, en ese sentir que debes de ser de determinada manera y que todo el tiempo debes de ser fuerte, pues el cuerpo se está desgastando. Hay personas que adelgazan 10 kilos en menos de 15 días, es impresionante. Entonces hay un desgaste, o sea, la comida no se absorbe, ¿sí? O sea, estás en un estado de desgaste constante y eso, bueno, en algunos casos no, o sea, en algunos casos también se favorece mucho la obesidad, ¿no? Porque depende mucho la personalidad también, aquí hay que mencionarlo, ¿no? Todos venimos con un temperamento, con ciertas características de personalidad y hay personas que pues se les dificulta, bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí se me atora la comida en la garganta, cuando estoy preocupada, no puedo comer. Sí, pero hay personas que comen mucho, ¿no? Y así como puede haber personas que duermen mucho en la depresión, en la ansiedad, se genera el insomnio, ¿sí? O sea, regularmente las personas suelen dejar o no pueden dormir, ¿no? Y eso se acude mucho también a otros medicamentos que tienen GABA, ¿no? Como las benzodiazepinas y pues todo lo que conocemos como diazepam, clonazepam, alprazolam y todos esos medicamentos
son precisamente para bajar, para sedar, para bajar el grado de ansiedad y que puedas conciliar el sueño. No son para dormir, o sea, no son para dormir, son para bajar la ansiedad. Entonces, pues así, o sea, en realidad hay una parte que podemos, o sea, tener de ideación y que si el simple hecho de acariciar esa idea, pues ya te pone en riesgo, eres población de riesgo, ¿no? Estás vulnerable. Y si ya lo pensaste, acuérdate que sí empezamos, pues, o sea, ya lo pensamos y, o sea, acariciar la idea de tal manera que luego la persona recurre a la palabra y a veces no le creen, pues siempre hay que creer a una persona, que expresa ese tipo de sentimientos o de ideaciones. Y ya de la ideación, pues ya pasa a la acción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y realmente creerle a una persona cuando sufre ansiedad porque sí la está pasando mal. Y en ese sentido, o sea, no nada más se trata de decir, o sea, tú puedes sola, lo vas a hacer bien y esto y lo otro, sino escuchar y estar, ¿verdad?, de alguna manera atentos a poder que asista ayuda profesional, ¿no? En el caso, digamos, de los adolescentes que pues, están pasando una etapa de niños a jóvenes adultos, o a lo mejor me estoy equivocando en las etapas, pues bien sabemos lo que hemos pasado, pues todos hemos pasado por la adolescencia, ¿verdad? Sí, tantos cambios, todos, si no nos tenían viendo este video. Pero lo que voy es, en esa etapa la ansiedad puede generar también casos como, por ejemplo, cuando hay bullying, o sea, ese tipo de situaciones que se viven en la secundaria, en la preparatoria, ¿pueden impactar fuertemente a los grados de ansiedad? Sí, por supuesto que sí. O sea, hay un tipo de fobia, o sea, ¿te acuerdas? Mencionaba, ¿no? Hace rato, que la personalidad también tiene mucho que ver, pues. Entonces, hay personalidades que son más bien serias, o sea, que no son muy extrovertidos, hay fobias, ¿no? Que también producen, que es derivado de los trastornos de ansiedad, ¿no? Fobias sociales o fobias específicas como poder tener miedo a las arañas y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero hay personas que sufren ya de por sí por su personalidad, por su temperamento, ¿verdad? Que no se les facilita mucho el expresarse y ya son sujetos precisamente de acoso, ¿no? O de maltrato escolar. Y eso los convierte en víctimas perfectas, ¿no? Para poder vivir estados de ansiedad tal en los adolescentes es terrible, ¿eh? El daño yo me he dado cuenta en la experiencia que es terrible el daño que se produce en el acoso escolar, ¿no? En todos los aspectos, pero cuando el hostigamiento es muy intenso y constante, se produce un daño, incluso yo siempre he dicho, ¿no? Porque a mí me encantan las neurociencias. Entonces, si pudiéramos ver, el sistema límbico es como la casa de las emociones, ¿no? Que está al interior de la parte más interna, de las partes más internas del cerebro, ¿no? Entonces, desde la filogenética, desde la parte evolutiva de cómo fuimos evolucionando, una de las partes más primitivas, más antiguas del cerebro es precisamente el sistema límbico, ¿no? Que es donde están las amígdalas, que están en la parte temporal, o sea, en los lóbulos temporales tenemos dos, y el hipocampo. Entonces, si nosotros pudiéramos ver, es como creo que decía Eduardo Verástegui, ¿no? O sea, en relación al aborto. Si el vientre fuera de cristal, o sea, las mujeres no abortarían, ¿no? Algo así, pero con el sistema límbico, ¿no? O sea, si nosotros viéramos el sistema límbico y supiéramos el daño que se genera con ese tipo de traumas, porque son traumas, trauma es golpe, ¿no? Entonces, así como puede darse el golpe y se ve el morete, no podemos ver el golpe en el sistema nervioso, específicamente en el sistema límbico, ¿no? Entonces, el trauma produce tal daño que la amígdala, que es el centro del miedo, se vuelve hiperreactiva. Es decir, reacciona así. O sea, lo que nosotros anteriormente, que es su función, el miedo no es malo, ¿no? Tiene una función específica. Pero cuando se vuelve extremo, es decir, cae en la angustia, es cuando nosotros ya nos empezamos a sufrir, ¿verdad? Y ya estamos sintiendo que realmente algo anda mal, ¿sí? Entonces, el miedo cumple una función muy importante en nuestra vida. Sin embargo, cuando la amígdala se vuelve hiperactiva, hace cuenta que como si yo viera un palo de árbol tirado y entonces en lugar de ver el palo de árbol, como mi amígdala, ¿sí? Cerebral está hiperactiva, pues yo veo una serpiente. Entonces yo reacciono inmediatamente y toda mi fisiología me está diciendo que hay peligro, que tengo que huir, ¿no?
Entonces, hay un daño tal ahí en el acoso escolar que más o menos semejante a esto que te menciono. O sea, la amígdala se daña, y eso también produce, también se daña en el trastorno por estrés postraumático, es decir, cuando las personas viven experiencias muy fuertes como la guerra, los terremotos y ese tipo, ¿no?, de situaciones, violaciones, etcétera, etcétera. Las personas, en el sistema límbico, aparte de la amígdala, está el hipocampo, y el hipocampo es el que guarda los recuerdos emocionales, ¿no? Los que son más intensos. Por eso siempre nos acordamos de la casa de la abuela, la sopa que comíamos, ¿no? Y cómo olía la casa de la abuela. Porque ahí se acumula toda la memoria emocional que nosotros tenemos. Entonces, sí, nosotros tenemos un problema de esos, como los que ya mencioné, ¿no? Como el aborto, a veces no, hay un síndrome posaborto en ese sentido, y aparentemente no genera daño, pero el recuerdo emocional se vive intensamente y se daña, se trauma el hipocampo. Es decir, si pudiéramos ver esa parte, estaría dañada. Es como si sufriera un golpe, pues. Y con tantito que le hagamos así, ya, ¡pum!, se va a despertar. No de manera normal, sino hiperreactiva. Y esta distorsión de la realidad en la que puede caer la persona que está sufriendo, ¿puede tener una restauración al 100% o se puede recuperar por etapas o depende del tratamiento que reciba o de la madurez que vaya recibiendo pues, durante los años, o el que ahora ya no está enfocado en una cosa sino en otra? O mejor dicho, todo este tipo de sesiones, ¿se pueden sanar nuevamente al 100%? O yo sé que además es muy complicado tener una medición. ¿Se va a sanar al 50%? ¿Se va a sanar al 30%? Yo sé que a lo mejor es complicada esa pregunta, pero ¿se puede restablecer de una manera en que a lo mejor ya la persona ni se acuerde de lo que pasó en el pasado? Pues mira, no a ese nivel, obviamente. Las memorias siempre están. Digo, a menos que sufra, ¿verdad?, una enfermedad degenerativa o demencial, ahí sí se borra la memoria. Pero es como cuando terminamos con alguien, ¿verdad? Terminamos una relación amorosa y amamos mucho a esa persona y pues nos dolió, ¿verdad?, terminar con ella, y eso no significa que la vamos a olvidar. Por X o Y razones, la relación no funcionaba y terminamos, pero eso no significa que olvidamos, ¿no? Lo mismo sucede en las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida. O sea, el hecho de que yo recuerde no significa que viva de manera intensa, ¿no?, la emoción. O sea, yo lo recuerdo, pero es muy normal. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros podemos saber de manera sencilla cuando nosotros hemos olvidado o simple y sencillamente ya esa persona con la cual andábamos, ¿verdad?, y era muy importante años anteriores, pues ahora la vemos y ya no nos da un vuelco el corazón, ¿no? Entonces, es algo muy similar en relación a la ansiedad, ¿no? Nosotros podemos pasar por un proceso y yo creo que ese proceso debería ser integral, a mi juicio, ¿no? Desde mi muy particular manera de pensar, es decir, no basta la parte psicológica. Creo que aquí hay que abarcar diferentes dimensiones de tal manera que la persona pueda sanar integralmente. Es decir, abarcamos la parte psicológica, emocional, mental. Sin embargo, como somos multidimensionales, necesitamos la parte biológica y necesitamos también la dimensión espiritual. O sea, abarcando todas esas áreas, de alguna manera la persona puede salir adelante mucho más rápido. Y créeme que sí, las personas que tienen ese recurso espiritual, creo que salen en la mitad del tiempo que lo que puede salir una persona que no tiene ese recurso, lo cual pues nosotros no podemos meternos ahí porque son decisiones, o sea, los pacientes toman decisiones y en nuestro caso pues aprender a respetar las decisiones que toma cada paciente, ¿no?, cada persona. Pero sí, o sea, es un hecho que las personas que tienen ese recurso espiritual y se apoyan en él, así como la parte biológica, ¿no?, el apoyo del médico, que es también sumamente importante, y la parte psicológica, salen o sea, mucho más rápido que lo que pueda salir una persona que no tenga esos recursos de manera integral, ¿sí? Ahora, sanar, eso, como te decía, ¿no?, hace rato, en términos cualitativos es bien difícil. O sea, yo por eso le pregunto a cada persona, o sea, tú del 0 al 100, ¿qué tanto sientes que has avanzado, no? Y pues eso me brinda a mí una idea, aparte de otra serie de evaluaciones que hacemos, ¿no?, en el proceso, a la mitad, al principio, a la mitad, ¿no?, y al término. Entonces me ayuda a mí para poder entender de alguna manera en qué punto se encuentra esa persona.
y saber que al menos en esa, porque así estamos, ¿no? De alguna manera nos ayuda, nos remite la parte cuantitativa para poder entender la parte cualitativa, que es mucho más compleja. Entonces, solamente la persona sabe hasta qué punto, ¿verdad? Y te lo comunica, ha sanado, ¿no? Con plena honestidad, nunca se olvida. Yo creo que eso nunca se olvida, pero aprendes a vivir con ello, ¿no? Yo creo que eso es lo que nosotros enseñamos, aprender a vivir con eso y desarrollando habilidades, destrezas que puedes, o sea, ayudarte a afrontar una realidad que quizás pues sea muy desagradable, ¿no? Dependiendo del momento en el que te encuentres. Por ejemplo, estamos ahorita viviendo tiempos difíciles en temas de seguridad. Pues lamentablemente tenemos un país donde la delincuencia, que mataron a tal persona, que encontraron un cadáver, que digo, no estoy haciendo, no es turismo, es así que ni se preocupen si están viendo algo. No estamos en una entrevista de turismo, es una entrevista en temas de la ansiedad. Evidentemente, pues las personas que gracias a Dios no estamos metidos en ninguna cuestión de vandalismo, pues no tenemos menos posibilidades de ser afectados. Sin embargo, el estar en este ambiente, decir voy caminando, una bala perdida, habrá gente que va a estar con más miedo a salir a la calle, o un familiar, o en esos casos, ahí donde creo que entraría el tema también de la espiritualidad, ¿verdad? O sea, decir, ahorita que usted decía, bueno, como una persona que tiene también el recurso de creer en un Dios, en un ser superior que te cuida, que te protege y que te ayuda a sanar, pues beneficia muchísimo a un paciente para poder salir más rápido pues, del hoyo en que está en ese momento. Pero aquí, maestra, en este mundo, en este país que pues lamentablemente estamos pasando por lo que estamos pasando en temas de inseguridad, ¿qué le podría recomendar a aquellas personas para buscar reducir los grados de ansiedad? O sea, no podemos cambiar la realidad del día de la noche a la mañana. A lo mejor es gente que ni siquiera conocemos, las que de repente se matan entre ellos o se asaltan o lo que sea. Pero tú, o sea, tú, la persona que me está escuchando, ¿qué le podemos recomendar para decir, oye, esa es la realidad, no eres Superman, no eres Dios, ¿cómo puedes vivir tu vida? Porque de eso se trata, de ser felices. Aún en la tempestad, ser felices. Así es, sí, sí. Sí, definitivamente, no nos podemos quedar así, ¿no? Con los brazos cruzados, o sea, temerosos, sin salir a la calle, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. Yo creo que, o sea, siendo conscientes, podemos ser personas responsables, aprender a cuidarnos y a cuidar a otros, en dado caso, pero también atendiendo las necesidades básicas, creo yo, principales. O sea, nos aislamos porque, pues, debido, ¿verdad?, que había un virus que desconocíamos y que, pues, ya por evidentes razones, pues, nos sentimos así como que también eso generó bastante crisis de ansiedad, ¿no? O sea, las personas tenían mucho miedo a contagiarse, mucho miedo a morir, o sea, esas crisis existenciales terribles, ¿no?, que se dieron durante el periodo más álgido de la pandemia. Pero nosotros podemos generar ciertos recursos como, por ejemplo, así en lo cotidiano, o sea, muy importante. Así como no te decía que hay un neurotransmisor que no lo generamos de manera natural, pero podemos hacer algo que nuestro cuerpo puede generar de manera más natural y es parecido al GABA, ¿no? Que te decía que los niveles normales de GABA, digamos así, manejan adecuadamente la ansiedad, ¿sí? Entonces, el ejercicio entre ellos es sumamente importante. Yo ya no lo veo así, porque yo no soy muy fan del ejercicio, así que lo veas así, no soy, pero lo hago por disciplina, porque sé que se produce encefalinas y produce dopamina, ¿verdad? Y produce, pues, una serie de efectos benéficos que ayudan a manejar adecuadamente la ansiedad. Entonces, si tú sientes que tienes cierto grado de ansiedad o sea, como ya lo mencionaba, o sea, todos somos susceptibles de vivirla por el trabajo, por la cotidianidad, por X y Y, ¿no? Porque no estamos todavía en condiciones normales, ¿verdad? Como estábamos hace más del año. Entonces, el ejercicio es parte muy importante, ¿no? El recurso espiritual. Creo definitivamente que el acercarse a Dios, el saber que tienes a alguien que te cuida, que te ama, ¿sí? Que está pendiente de ti y que realmente descansas, ¿no?, en él, pues sí, definitivo, o sea, es trascendental, ¿no? Y yo lo constato, digo, de manera personal, ¿no? Pero también en las personas que llegan a desarrollar esa parte.
Y en otras dimensiones, ¿no? O sea, también el desarrollar destrezas, así como por habilidades para poder, tener tus puntos de apoyo, digamos, ¿no? Ahora que, por ejemplo, pues se supone que ya estamos en semáforo verde, pero pues bueno, yo semáforo verde, bueno, vamos a hacer con que está en amarillo. Entonces, pues tener también un grupo social quizás sea reducido, ya no asistan, pues no estamos así, bueno, al menos no, yo pues, a fiestas así grandes y esas cosas, pues no, ¿no? O habrá personas que sí tomen el riesgo porque es tanto el hastío, la necesidad, ¿verdad? Lo entiendo, o sea, no lo justifico, pero sí lo entiendo, ¿no? Que se hace así como que tener un grupo de apoyo de esas personas que sientes tú que igual con Susana distancia y lo que tú quieras, ¿verdad? Que sientes que puedes contar con eso, o sea, las amistades, ¿no? Muy importante, la familia, el tener el apoyo de las personas que amas y te aman, ¿no? Entonces, el fomentar también dentro de la misma familia, ¿no? O sea, del ambiente familiar, el fomentar el amor, el afecto, la seguridad, el apoyo, que, bueno, también fue una consecuencia derivada de la pandemia, ¿no? O sea, que como empezamos a interactuar más frecuentemente y más constante, también se incrementaron el nivel de conflictos, pero esos conflictos yo creo que bueno, ya estamos como que más entrenados y nos adaptamos a poder sobrellevar, ¿no? Y hasta disfrutar el hecho de estar todos aquí en casa, ¿no? Entonces, que no sea un pretexto para aislarnos tecnológicamente, sino también para fomentar la comunicación, ¿no? El afecto, el apoyo. Y entre esos, pues, serían algunos de los recursos que nosotros podemos desarrollar para poder afrontar los niveles de ansiedad, ¿no? O sea, la inseguridad que está en la calle. O sea, podemos ser responsables, pero siempre atendiendo que como seres inherentemente sociales, necesitamos del otro, siempre, siempre. Y ayudar al otro también es algo que también te va a generar un estado de bienestar, ¿no? De placer, sentirte bien. Y por ejemplo, la alimentación, una buena alimentación, la lectura también podría reducir los niveles de ansiedad en las personas. Sí, claro, definitivamente. O sea, las buenas lecturas, acuérdate que así como nutrimos nuestro cuerpo, sí, de hecho, en la alimentación está en gran medida, por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor que nos ayuda para mantener un buen estado de ánimo, se obtiene a través de la alimentación. Entonces, hay alimentos que generan ese, por ejemplo, uno de ellos es la soya, que también tiene hormonas naturales, ¿no? Que ayudan, o sea, hay varios alimentos que contienen altos niveles de serotonina y mejorar el estado de ánimo también es muy importante, ¿no? A través de la nutrición física, pero también la nutrición mental, o sea, la nutrición mental y la nutrición del alma, ¿no? También son muy importantes. O sea, ¿de qué me alimento? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué palabras utilizo, ¿no? O sea, ¿qué les digo a los demás? Eso también es nutrición, ¿no? O sea, cómo estimulo, cómo alimento mi relación con Dios o con mi espíritu, ¿no? Con mi alma. En ese sentido, ¿verdad? Es muy importante que también, o sea, tomemos en cuenta esos aspectos, pues, o sea, no nada más limitarlo a los pensamientos. Los pensamientos son una pequeña parte de lo que nos puede ayudar a afrontar la ansiedad. O sea, recordando, ¿verdad? Lo que ya mencioné anteriormente, que somos seres integrales, ¿no? Y que mientras más atendamos las diferentes dimensiones del humano, del ser humano, de la persona, pues más rápido vamos a adquirir esas habilidades y destrezas para poder afrontar una realidad que nos golpea muchas veces, ¿no? En la cara. Entonces, pues ni modo. Eso es como el monitor cardíaco, ¿no? Que la vida sí es, pues la vida sube y baja, y malo sería que estuviera, ¿verdad? En flat line, ¿no? O sea, una línea nada más. Entonces, es parte de la vida, creo, esto que nos está pasando, pues es una prueba de la cual podemos seguir desarrollados, desarrollamos esas habilidades y ponemos en marcha esos recursos, ¿no? También. Maestra, ¿algún libro o algunos libros que usted haya leído que nos recomiende para entretenernos, para buscar tener pensamientos positivos, para poder tener tema de conversación que de repente tanto amarillismo, tanta basura que hay en las redes sociales y que nos desconectan de nuestra realidad, que estamos llamados a ser felices? A ver, maestra, libros
¿El mejor que usted crea o cuáles nos recomienda? Mejores, bueno, a mí me gusta mucho un autor que se llama Joan Garriga, es terapeuta, ¿verdad? Es de mis favoritos. Y tiene varios libros, ¿no? Y de hecho mis alumnos saben porque los recomiendo. Hay uno que se llama ¿Dónde están las monedas? Es un libro muy pequeñito, pero no lo encuentran, está agotado ese libro. No llega a las 80 páginas y tiene que ver con el vínculo, las relaciones familiares, ¿no? Partiendo, muchas veces nos conflictuamos con nuestra familia y creo, desde mi punto de vista, ¿no? En gran medida el inicio de nuestros problemas, ¿no? No aceptar a las personas que nos tocaron como familia, ¿no? Pelearnos con eso, híjole, no tiene, o sea, de verdad, o sea, nos causa mucho problema, pero en fin, y tiene varios, o sea, vivir en el alma, ¿cuál es el otro? ¿Cómo es el buen amor en la pareja? La llave de la buena vida, de él, ¿no? Particularmente. Y pues otro autor que también me gusta, pues algunos, no todos, ¿no? Pero por ejemplo, hay otro que es un clásico, es el Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Del doctor Ruiz, del doctor Miguel Ruiz. Está, ay, se me fue el nombre del otro terapeuta que también, pero que sí he leído varios libros de él, ¿no? El camino de la autodependencia. Ese es otro libro también. Porque también ahorita, fíjate bueno, que me acordé, porque hay un trastorno de ansiedad que solamente se encontraba o se clasificaba en niños anteriormente, pero ahora ya está en el nuevo manual que salió hace unos años salió, ya el trastorno de ansiedad por separación, no sé si lo habías escuchado también, donde los niños cuando van a la escuela, que no quieren ir porque tienen miedo de separarse de los papás. Ok. O sea, los niños, el trastorno de ansiedad por separación únicamente se clasificaba en niños. Pues ahora no, ahora también en adultos, ¿eh? ¡Órale! Y sí, o sea que algunas personas están viviendo ese apego tremendo al otro, ¿no? O sea, a la pareja. A los hijos. A los Puede hijos. ser también que le llaman el del nido vacío. ¿Cómo es? El síndrome del nido vacío, o sea, la dependencia a una persona, pues. Pues yo lo he visto más frecuentemente ahora en las relaciones románticas, ¿no? O sea, donde las personas, pues, quieren morirse, ¿no? Porque terminaron con alguien y sienten todas esas sintomatología, ¿verdad? Que mencioné anteriormente, en general, de manera genérica, en los trastornos de ansiedad, pues así, o sea, insomnio, sudoración, palpitaciones, opresión en el pecho, ganas de salir corriendo, empiezan a hablar por teléfono, lo buscan, incluso se sienten acosados los otros, los bloquean, y bueno. Sí. Una telenovela. Porque no es lo mismo vivir solo a vivir en soledad. O sea, a mí que no tú me dicen, Rubén, ¿cuándo te vas a casar? Bueno, pues cuando encuentres la persona, pero yo en este momento no estoy como en un estado de desesperación, de necesito lo primero que caiga, o sea, no. Entonces creo que ahí es donde las personas podemos darnos cuenta, bueno, ok, no soy perfecto, pero no tengo este problema de ansiedad, o sí tengo este problema, o me falta. Creo que estas pláticas, maestra, me gustan muchísimo porque ha sido una manera muy tranquila en un programa de 45 minutos. Bueno, alrededor ya nos pasamos un poquito, pero vamos dando como que señales a quienes escuchan estos videos. Obviamente, pues las repeticiones también lo van a seguir escuchando para poder saber. Son temáticas bien importantes que pues yo no soy psicólogo, pero he leído mucho y me gusta muchísimo. Y cuando lo escucho de personas que están en la batalla, en el día a día con esos pacientes, pues estamos mucho más agradecidos. Maestra, ¿algún comentario más que nos pueda dar para ser felices? ¿Cómo ser más felices con la maestra Magdalena? Felices. Yo creo que es muy importante sonreírle la vida, ¿no? La vida es tan maravillosa, está hecha, como te decía anteriormente, ¿no? El miedo no es malo, la tristeza no es mala tampoco, o sea, el enojo no es malo, ¿no? Y a veces caemos en el error de darle esa connotación negativa a las emociones. Entonces, aprender a vivir cada momento que nos toca, pues aceptar lo que nos toca en el día a día, en el aquí y en el ahora, ¿no? Acuérdate que la ansiedad es una preocupación excesiva por lo que viene, por el futuro, ¿no? En eso consiste la ansiedad. La depresión va para atrás, por lo que viviste, ¿no?
Y por lo que, sí, y por eso se alterna la ansiedad con la depresión, ¿no? Pero la ansiedad deriva precisamente de una preocupación excesiva por lo que puede pasar, por lo que pueden decir, por lo que van a contar, o que van a, ¿verdad? Lo que puedo llegar a hacer y cómo voy a ver, o cómo van a ver los otros, etcétera, etcétera. Entonces, entra en el terreno de cuidarme a mí, paso número 1, conocerme mejor, amarme, amar a los que, ¿verdad?, están más cerca de mí, hacer tu trabajo con verdadera pasión, o sea, hacer las cosas extraordinarias, o sea, lo que nosotros consideramos como ordinario, ¿no? Hacerlo con tanto amor y pasión que puede llegar a ser extraordinario y tocar la vida de otros, es maravilloso. Mi esposo se ríe de mí porque cuando va por mí al trabajo, dice, ¿cómo sales tan feliz tú? O sea, no es que me ría, es seguir vocaciones, pues cuando sigues tu vocación y amas lo que haces, o sea, realmente lo demás viene por añadidura. Entonces, ama lo que tienes en este momento, que bueno, muchas personas están sufriendo, están pasando por momentos difíciles, y apoyar también en la medida de lo posible como podamos y a nuestro alcance a los demás nos va a hacer también muy felices, o sea, nos va a hacer personas satisfechas con nosotros mismos, ¿no? Pero creo que es enfocarnos primero en nosotros, no podemos, no, acuérdate que para poder sentir que amamos o amar, primero fuimos amados, o sea, primero es sabernos amados, ¿sí? No podemos amar si no conocemos el amor, pues, entonces primero es conocer verdaderamente el amor, como tú bien señalabas, ¿no? Una cosa es sentirse solo y otra en soledad. Entonces, cuando aprendes a amarte, aprendes a disfrutarte, aprendes a estar contigo en esos momentos, ¿no? Por ende, por consecuencia, obviamente, aprendes a disfrutar también a las demás personas, incluyendo aquello que no te gusta, ¿no? De ellos, que no quiero decir que sea fácil, no estaría fácil, pero sí puede resultar, ¿verdad?, en un grado de satisfacción en el cual tú digas, híjole, qué padre, pues a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de los obstáculos, ¿no?, que se nos presentan en la vida, o sea, se me brinda la oportunidad todos los días de tener 24 horas para poder resolverlo en la medida de lo posible, de la manera más satisfactoria, ¿no? Y con amor. Y qué interesante ahorita que decía lo de su esposo, porque uno pensaría, hoy debería salir la maestra Magda toda cansada, harta de escuchar pacientes de que van a quejarse y a orarse y echarle acá y allá. La verdad, me encanta mi trabajo, me encanta, o sea, realmente. Entonces, por lo tanto, maestra, recomienda a los futuros estudiantes de psicología que si no es tu pasión, que ni se metan, porque luego van a dejar peores pacientes. Y ahí es muy importante el tema de la vocación, ¿verdad? De cómo usted se siente identificada. Hay un libro que, bueno, yo daba una materia que se llama psicoterapia de grupos y veíamos el proceso, ¿no?, de la elección de la carrera de psicoterapeuta. No es lo mismo ser psicólogo a psicoterapeuta, son dos cosas distintas. Ok. Entonces, la psicoterapia implica un involucramiento muy íntimo, ¿no?, con el otro. Por lo tanto, requieres de un proceso de autoconocimiento mucho más profundo, ¿no?, que solamente la psicología, que es más bien genérica, o si te especializas en alguna área. Que ese es otro tema, ¿no? Pero, otro tema. Es una perfecta excusa para volver a invitarla. Ya para cerrar, nada más esto que me planteabas, ¿no? Sí. No todos están llamados a ser terapeutas, psicoterapeutas. Quizás, acuérdate que dentro de la psicología, pues está el área organizacional, está el área educativa y también está el área clínica, ¿no?, con sus subdivisiones o subespecialidades. Entonces, en una parte de la psicología clínica es precisamente el área de la psicoterapia. Hay quienes se pueden dedicar única y exclusivamente a la evaluación y al diagnóstico, pero la psicoterapia es tan enriquecedora. Y hay un libro de John Guy, no me acuerdo bien el autor, pero se llama La vida personal de psicoterapeuta. Entonces, entre las características o dentro del perfil está precisamente esto, que tú disfrutes mucho las relaciones interpersonales, que te gustan las personas, ¿no? Realmente que te guste interactuar, que ames interactuar con las personas. Y que muchas de esas motivaciones que nosotros tenemos, aunque sean disfuncionales, porque hay ciertas características disfuncionales, no crees que de acá, del otro lado estamos perfectos, no. Disfuncionales, pero que invitan, ¿no? Una vez que características disfuncionales se sanen,
a conocer la herida del otro. Es muy interesante, pues, porque realmente conociendo tus heridas, o sea, aprendes a conocer las heridas del otro y a respetarlas, ¿no? Como tales, y a que se vayan, o sea, sanando, ¿no? O sea, que la persona las vaya sanando. Entonces, sí, definitivamente sí se necesita una gran, pues, conocer tu vocación, ¿no? Porque hay personas que ya en la adultez, desafortunadamente, no conocen cuál es su vocación. Y realmente vocación viene de vocare, llamado, pues me llaman, me jalan, no puedo evitarlo, de aquí soy yo, ¿no? Entonces, así seguir eso con mucha pasión, con mucho amor, no tiene, ¿verdad? Otro fin más que irremediablemente ser feliz, de verdad. Así es, pues maestra, muchísimas gracias, le agradezco infinitamente haber aceptado esta invitación en esta hora que nos ha regalado de su tiempo, de su espacio, sus conocimientos, sus experiencias, estoy infinitamente agradecido. Pues todas las personas que van a escucharnos a través de las diferentes redes sociales, porque pues lo vamos a compartir, incluso les pido a quienes nos escuchan que compartan este video para que llegue a más personas, porque como bien sabemos, hay muchas personas que están sufriendo y no saben lo que les está pasando. Entonces creo que un empujoncito para que esas personas busquen ayuda, pues les ayudaría muchísimo. Recordemos que si somos más felices, evidentemente habrá una sociedad donde se restaure una cultura de respeto a la vida. Invitemos a todos a entrar a nuestro website www.generacionporlavida.org y recordemos que todo ser humano vale por el hecho de existir. Maestra, muchísimas gracias. Es un gusto tenerla aquí con ustedes. Un placer. Un verdadero placer. Gracias. Al contrario, pues muchísimas gracias a todos y ahí nos vemos en la siguiente entrevista donde estaremos invitando a más personas con experiencia y pasar un rato agradable mientras nos comparten los conocimientos que nos llevan hacia la felicidad. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, maestra. No hay por qué. Un abrazo. Un abrazo.